Bueno, queremos darle gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí nuevamente en esta trinchera de batalla de ideas, la artillería bolivariana. Mira, la artillería bolivariana, de Bolívar. Ando aquí a Bolívar, compadre. Como diría José Martí, todavía está con las botas calzadas, porque lo que hay que hacer por América aún está sin hacerse, decía José Martí. Y hemos comenzado una batalla con la llegada del comandante Chávez, que nos trajo a Bolívar nuevamente, el pensamiento bolivariano, el libro azul, el árbol inicialmente de las tres raíces. Bueno, y con ello el surgimiento de una nueva Guardia Nacional Bolivariana. Una nueva Guardia Nacional Bolivariana que hoy, 4 de agosto, 88 años de su creación, en el gobierno de mi general Eleazar López Contreras, surge la Guardia Nacional como una necesidad vital para el mantenimiento del orden interno, una especie de guardia administrativa. Yo tengo el discurso de un capitán español que fue uno de los que Eleazar se apoya para la creación de una guardia que cumpliera esas funciones específicas. Y el capitán Cecilio Marrero Suárez da un discurso maravilloso del concepto de lo que significa la guardia. Yo tengo ese discurso, me lo regaló mi mayor general Richard López Vargas, porque yo una vez iba a un viaje y como siempre me pongo a leer cosas y sobre todo si estoy en un salón histórico, estaba en el Comando de Apoyo Aéreo de la Guardia Nacional. Y veo ese maravilloso discurso, traté de escribirlo. Y después en una conversación con mi mayor general Richard López Vargas, recuerdo que le mencioné lo maravilloso de ese discurso. Centinelas de la patria, vayan, le dice al final el capitán Cecilio Marrero Suárez, vayan, conviértanse en esa. Y la Guardia Nacional, por cierto, por aquí tengo esta mañana me enviaron una foto preciosa de la Guardia Nacional. Vamos a ver si la encuentro por aquí. Ahorita la vamos a buscar. De la Guardia Nacional cuando usaban unos kepiduros y usaban la jerarquía aquí. Y es el comandante Chávez, que llega transformando la Guardia Nacional. Sin embargo, la Guardia Nacional históricamente ha jugado un papel de primer orden, repito, porque además no solamente es en función de investigación penal, de criminalística, la Guardia cumple funciones en todos lados, de guardia ambiental. Vaya nuestro reconocimiento. Mire, nosotros en los componentes somos un celo patriótico, ¿sabes? Cada quien con su componente, cada quien defiende su componente. Pero hay que reconocer que la Guardia Nacional Bolivariana es la Guardia Nacional. Es la Guardia Nacional. A uno lo decían cuando uno estaba en la escuela, en la academia, a uno lo decían, mire, la Guardia Nacional está en todos lados. En el rincón que usted menos se imagine, allá hay un Guardia Nacional Bolivariana. Y es verdad, es verdad. Yo recuerdo una vez, estuve en Esmeralda y andábamos recorriendo por allá. Y por allá me encontré con un Guardia Nacional que era vecino, nunca nos habíamos visto. Y era vecino y nos encontramos porque comenzamos a dialogar. Y me dice, no vale, yo soy de los valles de Tucutunemo, no puede ser muchacho, y prom, y ahí bueno, nos conocimos, de hecho después nos vimos en el pueblo después. Pero la Guardia Nacional es eso, y sobre todo en la Revolución Bolivariana, la Guardia Nacional ha jugado un papel de primer orden, de primera línea, pues de vanguardia, de primera línea allí, en las guarimbas, honor, hoy quiero rendir honor a aquellos guardias nacionales en sus diferentes categorías, grados, que en el proceso de la Revolución Bolivariana, han ofrendado su vida a estos compañeros. Y lo recordé por el tema de la guarimba. Lo recordé por el tema de la guarimba.
esos jóvenes oficiales. Bueno, en una de las últimas guarimbas, ¿cuántos guardias nacionales nuestros no fueron heridos? En las elecciones del 28, las presidenciales. ¿Cómo se atacó a la Guardia Nacional Bolivariana? ¿Cómo se atacó a la Guardia Nacional Bolivariana? Es decir, la Guardia Nacional Bolivariana siempre ha estado allí, pues. Porque además el componente, ¿no?, que pasa a ser componente gracias a nuestro comandante Chávez. Recuerden que cuando se creó nuestra querida Guardia Nacional, se crea como como una fuerza de cooperación, y así era llamada, de cooperación, de coayuda a los demás componentes. Pero que bueno, sus múltiples funciones, ¿no?, fue abarcando tanto que bueno, mira, nosotros tenemos apoyo aéreo de la Guardia Nacional, nosotros tenemos comando de la Guardia Nacional, tenemos el CONA, el Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro, el CONAS. Es decir, funciones muy amplia la Guardia Nacional, muy amplia, muy amplia, muy amplia. Repuesto, la Guardia Nacional, repito, tiene laboratorios de criminalística, uno de los mejores laboratorios de criminalística, lo que significa el resguardo de la evidencia, de la cadena de custodia. Eso lo tiene nuestra Guardia Nacional. Y por cierto, hoy en unión perfecta con nuestra UNES, agradezco, repito, no me cansaré de decirlo, a mi mayor general Sabarce Pavón, y además mi reconocimiento, mi felicitación a mi mayor general, que es de la Guardia, pues. Y ahí estamos en perfecta unión cívico-militar policial, haciendo cursos de especialización, maestrías, doctorados juntos, guardias, policías, todo, para el fortalecimiento de la investigación penal y lo que significa, mire, yo jamás había notado lo importante que es la criminalística. La criminalística como disciplina, como ciencia, según, bueno, los autores difieren mucho. Hay unos que dicen que es una disciplina, y otros dicen que es una ciencia, y está ese debate todavía con el tema de la criminalística. Pero que es una ciencia vital, pues, un resguardo de la escena, una buena recolección de las evidencias, ¿no?, o de los indicios que luego pasan a ser evidencias cuando son analizados científicamente, aunque el protocolo de investigación no se habla de indicios, se habla de evidencia. El protocolo de criminalística, eso es toda una ciencia, pues. Ahí comparto con muchos autores la forma de esclarecer hechos, individualizar los hechos, ¿no?, que es lo que busca el fin de la criminalística. Yo no sabía, estoy empezando, soy un nuevo en criminalística. Apenas estoy comenzando mi especialización allí en la UNES en criminalística, pero sé que nuestra Guardia tiene departamento de investigación penal, cumple funciones como órgano de investigación, órgano auxiliar del Ministerio Público, como es el 6CPC, como es la Policía Nacional, los cuerpos, pues, de seguridad del Estado. Pero repito, hoy hacemos honor siempre, y lo vamos a reconocer aquí donde nos paremos, la labor que cumple la Guardia Nacional Bolivariana. Yo estoy de acuerdo 100% en lo que dice mi comandante Chávez. No es cualquier cosa ser un Guardia Nacional. Ahora, ese honor que hemos venido recuperando de nuestra Guardia Nacional, que se ha venido incrementando, que se ha venido acercando al pueblo, es el comandante Chávez, la Guardia del Pueblo, recuerden. Y nosotros tenemos la Guardia del Pueblo haciendo funciones en escuelas. Miren, yo cada vez que paso por la autopista, porque tenemos un servicio vial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, ¿va?, y alguien está accidentado y llega a nuestra Guardia Nacional allí, siempre está allí nuestros muchachos. Un pequeño accidente allí, gracias a Dios fueron puras lesiones en el túnel, y yo pasé, y los primeros que estaban allí era nuestra Guardia Nacional Bolivariana atendiendo, nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Así que honor a nuestra Guardia Nacional Bolivariana. En cuántas cosas los veo yo, a nuestros motorizados, en las autopistas, vigilando, atendiendo, resguardando,
De hecho, tenemos una escuela del estudio del mantenimiento del orden interno, que son las tareas constitucionales de la Fuerza Armada, ¿ya? La defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la participación activa y consciente en el desarrollo nacional. Bueno, nuestra Guardia Nacional Bolivariana, nuestra gloriosa Guardia, hay que decirlo, nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana tiene una escuela de estudio del mantenimiento del orden interno. Una escuela para eso. Se preparan para eso. ¿Ve? Todos contribuimos, es una tarea de todos, pero la Guardia Nacional está allí en primera línea, en primera batalla. Cuando ha tratado de subvertirse el orden interno, la Guardia Nacional está allí, en vanguardia, de primero, resistiendo. ¿No recuerdan aquí cuántos guardias nuestros de manera estoica resistieron? Bueno, muchas veces hasta un insulto muy cerca, una escupida muy cerca. Y nuestra Guardia Nacional y nuestros guardias nacionales estaban allí estoicos, resistiendo con honor, porque no salimos a reprimir un pueblo. No, es una Guardia Nacional atendiendo un pueblo en todos los lugares. La Guardia Ambiental, la Guardia, repito, que tiene 1000 funciones, 1000 funciones. Y que con la llegada de mi comandante Chávez, bueno, pasa a ser un componente, repito. Ya no es la Fuerza Armada Nacional de Cooperación, la fuerza de cooperación, como se decía. No, es un componente más. Y vaya componente, vaya componente. Yo no soy de la Guardia Nacional, pero hay que decirlo sin mezquindades a veces. Cuando estamos en los celos patrióticos, bueno, cada quien, ¿ve? Yo digo, bueno, rugen los motores. Cuando es 5 de julio y pasa un F-16, listo, se acabó el desfile. Rugió la aviación militar bolivariana. Y es lo que decimos, y ahí los aviadores sacamos pecho y levantamos la cara cuando pasa un F-16 por ahí por las tribunas y estremece toda la tribuna, pues. Así que, bueno, honor a la aviación militar bolivariana, honor a nuestro ejército, honor a nuestra armada, pero honor hoy, 88 años, de la creación de nuestra gloriosa Guardia Nacional. Centinelas de la patria, centinelas permanentes, es su apellido. Ustedes serán Guardia Nacional Bolivariana. Mire, yo tengo ese cuadro, voy a ver si lo puedo mandar a buscar. A ver si lo mostramos. Lo tengo en mi oficina. El discurso, repito, del capitán Cecilio Marrero Suárez. Lo tengo en la oficina. Un honor. Yo me enamoré de ese discurso y lo que significa la Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a ver un video que preparó nuestro equipo de producción, precisamente hablando de nuestro comandante Chávez, ¿no? Refiriéndose a la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Adelante. Felicitaciones no solo por este día, sino por muchos días. Felicitaciones de mi parte como soldado, como comandante en jefe, como ciudadano de esta patria, porque la Guardia Nacional, sabemos, junto con la Fuerza Armada, pero ella, la Guardia, de manera particular, en estos últimos años ha venido asumiendo en profundidad cambios estructurales, cambios esenciales y profundos de su propia dinámica, de su propia filosofía, de su propia doctrina. Se ha venido de manera cada día más exacta, engranando junto con la Fuerza Armada en la nueva dinámica que ya nos señalaba mi alférez mayor. Bueno, veamos parte allí de las palabras de mi comandante Chávez. Siempre voy a recordar esas palabras de mi comandante Chávez. Ahora, uno cuando recuerda las cosas, uno dice, bueno, Dios mío, vamos a ver. O sea, uno comienza a analizar y a comprobar que esas palabras, que esos discursos son verdaderos, son auténticos y son, fuera de los celos patrióticos, reconocer en el otro las cualidades, las virtudes. Así que repito, es honor a nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Así que desde aquí, desde esta humilde trinchera de artillería bolivariana, honor a nuestra Guardia Nacional, a nuestro mayor general Estrada Paredes, quien dirige dignamente hoy nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana.
encontrarse. Siempre hablo con ellos, con mis queridos guardias. Cuando me los encuentro en los distintos escenarios de la vida, a nuestra Guardia Nacional. Agradezco profundamente. Vamos a una pausa y al regreso seguimos hoy, hablando de esta gloriosa Guardia Nacional que sigue siendo, ha sido, sigue siendo y es vanguardia de la revolución bolivariana, del proyecto bolivariano. Vamos a una pausa. La música inglesa de su manantial. Bueno, continuamos con más de este programa hoy en honor a nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, 88 años. Mira, yo decía en el segmento anterior del maravilloso discurso, ¿no?, del capitán Marrero, el capitán Cecilio Marrero Suárez, ¿no? Como todos sabemos, no voy a leer los antecedentes completos, pero solo una parte, porque él dice: salgan ustedes, por allí escuchamos una especie de ruido que se está metiendo para acá, para el estudio, compañeros. Verifiquen eso allí. Entonces, yo decía que en ese maravilloso discurso que da el capitán Cecilio Marrero Suárez, ¿no?, denota la función específica, pero además sagrada de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. De nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Miren, voy a leer un pedacito para que vean que esas funciones, sobre todo, comenzó a reforzarse, a retomar el rumbo con la llegada de mi comandante Chávez, pero que fue la esencia de la creación de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Leo con mucho respeto a la audiencia, ¿no? Asume la presidencia de la República el general Eleazar López Contreras, quien viene ejecutando el Ministerio de Guerra y Marina, con su lema calma y cordura, y logra el dominio político de la situación. Sin embargo, sucedieron ciertos hechos tales como manifestaciones callejeras, ¿no? Había el robo, vandalismo, aumento de la delincuencia, intensificación del contrabando por las fronteras del país. Frente a esta convulsión social, el presidente de la República se dirige a los presidentes de los estados y les indica la necesidad inaplazable de organizar en cada uno de ellos, con elementos activos, reforzados y conscientes, una policía rural a caballo, a pie o en vehículo, a fin de defender, de preservar el hogar venezolano, las garantías individuales y la propiedad. Nada más y nada menos. Repito esto, tengo que repetirlo. A fin de defender, preservar el hogar venezolano, las garantías individuales y la propiedad. Esas fueron la necesidad por la cual se funda y se crea, y es el fundamento principal de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, para llevar a la práctica la creación de esta institución policial de carácter nacional, cuya misión sería la de salvaguardar el orden público. Vean, se hace necesaria la capacitación de recursos humanos idóneos para cumplir estos objetivos. Después de largas conversaciones de cómo estructurar dicho cuerpo, don Rufino Blanco Fombona, ¿no?, le sugiere al general López Contreras la idea de crear un cuerpo semejante a la Guardia Nacional Española. En junio de 1936, los gobiernos de Venezuela y España, ¿no?, convinieron en que una misión de este último país viajara a Venezuela para establecer, instruir y poner en servicio el mencionado cuerpo. De estas ideas
se materializan el día 17 de septiembre de 1936 al decretarse la creación de la Escuela del Servicio Nacional de Seguridad. Así nace. Pero primero se llamó en 1936, ¿no?, la Escuela de Servicio Nacional de Seguridad. En octubre de 1936, cuando queda inaugurada oficialmente la Escuela de Policía Nacional, teniendo su sede en la mansión Villa Zoila, que otorga fuera la residencia presidencial al general Cipriano Castro, Villa Zoila quedó acondicionada para albergar a los 136 alumnos bajo la dirección del coronel Aniceto Cubillán, con los cuales se formarían 2 cursos de funcionarios del primer año, de labores de la escuela de la siguiente manera: 100 alumnos para el curso de Guardia Nacional y 36 para el curso de investigación, egresando al año siguiente, pasando a ser funcionarios del Servicio de Seguridad. En el mismo mes de octubre de 1936 llega la Comisión de la Guardia Civil Española, integrada por los capitanes. Aquí está el capitán que da el discurso el día de la inauguración, el capitán Cecilio Marrero. ¿No? Por aquí se me perdió la cuestión. El 17 de septiembre de 1936 terminó la creación de la Escuela Nacional, se le da carácter de Guardia Nacional. El decreto presidencial, ¿no? Aquí está la Gaceta, ¿no? Luego dice, ya el personal está formado, también los cimientos de una nueva institución que la dinámica del país exige. Entonces podemos señalar que el decreto del 17 de septiembre de 1936, que terminó con la creación de la Escuela de Servicio Nacional de Seguridad, es la que marca la formación de los recursos humanos. Pero el que le da carácter legal a la Guardia Nacional es el decreto presidencial número 19.330 del 4 de agosto de 1937. A partir de este momento, la institución adquiere operatividad en todo el territorio nacional, haciendo efectiva las tareas que le fueron encomendadas: mantener el orden público, el resguardo de nuestra frontera, reafirmada una vez cuando se le dio a la Guardia Nacional Bolivariana el rango constitucional en el año de 1999. Y es con mi comandante Chávez. Y luego nace la Guardia del Pueblo, una guardia allí cercana más al pueblo. Recuerden que la estaban satanizando a toda nuestra Fuerza Armada, pero la Guardia Nacional recibía el primer impacto, siempre. 1000 cosas se han intentado contra nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. 1000 cosas. Pero repito, está allí. Es la vanguardia, pues. Es la primera fuerza allí. Y sobre todo ante estas guerras, ¿no?, multidimensionales, multiformes, híbridas, como la queramos llamar, donde no hay un enemigo visible a primera vista, aunque conocemos algunos, pero los ataques vienen por todos los frentes. Nuestra Guardia Nacional, en el mantenimiento del orden interno, en el resguardo, en la primera defensa de un pueblo, es la primera. Es la Guardia del Pueblo, pues. Pero siempre ha sido así, toda la vida, nuestra gloriosa Guardia Nacional. Tenemos un segundo video, ¿verdad?, preparado por nuestro equipo de producción. Vamos a verlo. Felicito desde mi corazón de soldado a mi muy querida Guardia Nacional Bolivariana en su día. No es poca cosa, pues, ser soldados del pueblo. No es poca cosa ser un Guardia Nacional. Hoy en la Venezuela bolivariana no es poca cosa. Sintámonos orgullosos, pues, de ser guardias nacionales, de ser soldados, indistintamente o independientemente de la jerarquía que ostentemos o del grado que tengamos. La Guardia Nacional Bolivariana lo que ha hecho es fortalecerse al pasar de estos años. La Guardia Nacional Bolivariana ha nacido y ha renacido muchas veces. Y una de las veces fundamentales es cuando nuestro comandante Hugo Chávez la incluyó en la Constitución y luego cuando le dio el carácter bolivariano para siempre de la Guardia Nacional, para que pasara a ser Guardia Nacional Bolivariana, como es hoy y será para siempre, por los siglos de los siglos. ¡Felicitaciones!
nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Mira, yo repito, son muchísimos servicios los que tiene nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Y que uno los ve, pues, en las vías, en la frontera, en los mares. Guardia Nacional Costera, pues. ¿Dónde no está nuestra Guardia Nacional Bolivariana? ¿Dónde no está? ¿Dónde no está nuestra Guardia Nacional Bolivariana? En el combate, en el fragor, mantenimiento del orden interno, de seguridad, de protección. Pero bueno, ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Y desde su creación, que como leíamos allí, bueno, había una convulsión social, la delincuencia, el vandalismo, se habían desatado. Y el general López Eleazar Contreras, para poner orden interno precisamente, la estabilidad de la República, la paz de la República, crea la Guardia Nacional Bolivariana. Esto es importante, ¿no? Estamos hablando de la estabilidad, de la paz, de la seguridad. Bueno, ella fue creada con esa intención que hoy, bueno, está más firme que nunca, más viva que nunca. Resguardar el orden público, la seguridad de los ciudadanos. De primera línea. De primera línea. Y cada Guardia Nacional debe conocer esto, internalizarlo e ir incrementando esa moral y esa misión sagrada. Y esa misión sagrada. Hoy, repito, día de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, necesario es seguir, bueno, avanzando, reconociendo el trabajo, felicitarlos nuevamente, ¿no? Agradecerle profundamente a Dios la creación de un componente que surgió en resguardo de la patria, en resguardo de los ciudadanos, de las propiedades, de la frontera, centinelas permanentes, del ambiente, de cuántas cosas pudiéramos decir de nuestra gloriosa Guardia Nacional. Cuántas cosas pudiéramos decir de nosotros. Y cuánto les ha tocado luchar y batallar a nuestra gloriosa Guardia Nacional. Tanquetas quemadas, satanizados, repito, ya 88 años, tantas luchas. Honor a quienes no están con nosotros en este momento. Recordarlo a cada uno de ellos. Sería larga la lista de los que han ofrendado su vida. Pero repito, en la vanguardia, bueno, la vanguardia es la que recibe los primeros disparos, por así decirlo. Es la que recibe los primeros ataques. Y en esa vanguardia está nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Que cumple igual que toda nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana las 3 tareas constitucionales. Mantenimiento del orden interno, la participación activa y consciente en el desarrollo y la defensa militar. O como lo queramos ver, pues defensa militar, la participación y el mantenimiento del orden interno. En ese orden interno, la Guardia Nacional Bolivariana cumple la función de primer orden, de vanguardia y de protección. Y le ha tocado muy duro. Muy duro. No es cualquier cosa, diría, repito, para finalizar, como decía mi comandante Chávez. No es cualquier cosa ser un guardia nacional. No lo es. No lo es. No lo es. Y yo repito, ese discurso, creo que todos los guardias nacionales tienen ese discurso, casi todos los comandos. Yo tuve el honor de que, repito, me lo obsequiaran y lo tengo en mi oficina. El discurso del capitán Cecilio Marrero Suárez. Un discurso muy bonito, muy hermoso. De hecho, a mí me cuentan mucho, ¿no?, que muchos guardias nacionales, esos guardias nacionales maestros, supervisores, sargentos, eran prácticamente que, bueno, eran como los alcaldes de los pueblos. Hasta cazaban gente. En muchos pueblos la Guardia Nacional era la máxima autoridad. Y resolvían problemas de toda índole, eran jueces,
así como los jueces de paz. Bueno, esa función la cumplía, aunque no existía jurídicamente hablando, en la práctica ellos eran jueces de paz. La Guardia Nacional Bolivariana, resolviendo conflictos entre vecinos. La Guardia Nacional Bolivariana, resguardando la frontera, resguardando los mares. Apoyo aéreo de la Guardia Nacional Bolivariana. Y siempre al lado de nuestro pueblo, para evacuar heridos, para no hacer cualquier cosa. La Guardia Ambiental, cuidando nuestro ambiente, que es importante, quinto objetivo de nuestro plan de la patria, la preservación del ambiente. ¿Y quién históricamente ha cuidado el ambiente? La Guardia Nacional Bolivariana. En las minas, la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Dónde no está la Guardia Nacional Bolivariana? ¿Dónde no está ese glorioso componente de nuestra Guardia Nacional Bolivariana? Uno tiene que sentirse orgulloso de sus guardias, de nuestros guardias nacionales. Pero esos guardias nacionales que iniciaron 136 alumnos que ingresaron a esa escuela, bueno, salieron y luego se desplegaron y se multiplicaron y fueron los que pusieron el orden, el mantenimiento y se convirtieron en vanguardia. Repito, estaban allí como los jueces de paz, resolvían conflictos de toda índole. Bueno, llegaron a cazar gente. Eso los cuentan, bueno, quienes fueron fundadores de la Guardia Nacional, quienes conocen su historia, quienes las han investigado, hasta funciones de ese tipo, de registro civil. No es cualquier cosa, es una tradición humana, histórica, al lado de un pueblo. Al lado de un pueblo. Nuestra gloriosa Guardia Nacional. Y que todavía sigue siendo centinela permanente de la patria. Centinela permanente. Viaje. Bueno, aquí cerquita, le voy a poner el ejemplo más claro, pues. De aquí a la encrucijada. Y usted se va a encontrar con N cantidad de patrullas de la Guardia Nacional patrullando las zonas viales. Y cuando usted apenas se orilla y se accidenta, el primero que le llega es un Guardia Nacional ahí, o una moto o un vehículo, a decirle qué le pasó y en qué le presta el apoyo. Y se quedan allí hasta que usted resuelva el problema, hasta que venga la grúa, hasta que venga la situación, que venga, y usted se vaya tranquilo a su casa. O un accidente, que Dios nos cuide todo, pero está la Guardia Nacional Bolivariana atendiendo siempre, de manera permanente. Así que bueno, quienes han tratado de mancillar, ¿no?, el honor y el nombre de nuestra gloriosa Guardia Nacional, no han podido ni podrán. Ha venido creciendo en moral, creciendo en compromiso con su pueblo, creciendo en compromiso para lo que fue creada nuestra gloriosa Guardia Nacional. 88 años. Viva la Guardia Nacional Bolivariana. Mire, no queremos despedirnos, ¿verdad?, sino con el honor, el himno de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, ¿va? Vamos a despedirnos con el himno. Ante Dios y la patria juramos, con sincera y profunda emoción, que el deber por consigna llevamos y por alto divisa el honor militar. ¿Ya? El himno de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Ante Dios y la patria juramos, con sincera y profunda emoción, que el deber por consigna llevamos y por alto divisa el honor militar, el honor de ser Guardia Nacional. Despidámonos con el himno de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, pues. 88 años comprometido con nuestro pueblo. Mi Guardia Nacional, nuestra Guardia Nacional Bolivariana.
Soy guardián de la frontera y defensor de la ciudad. Y en mi patria Venezuela yo significo libertad. Soy quien cuida los caminos, soy vigilante forestal. Se me encuentran por doquier, es mi deber trabajando sin cesar. Tiene que ser mi divisa, es el honor, pues soy el guardia nacional. Se me encuentra por doquier, es mi deber trabajando sin cesar. Tiene que ser mi divisa, es el honor, pues soy el guardia nacional. En las tragedias que amenacen al país, los pensamientos de la gente van a mí. Yo soy el hombre que su vida de ofrendar ante el peligro que pudiera amenazar. Siempre sabremos responder a la llamada del deber con todo ardor y lealtad. Soy guardián de la frontera y defensor de la ciudad. Y en mi patria Venezuela yo significo libertad. Soy quien cuida los caminos, soy vigilante forestal. Se me encuentra por doquier, es mi deber trabajando sin cesar. Tiene que ser mi divisa, es el honor, pues soy el guardia nacional. Se me encuentra por doquier, es mi deber trabajando sin cesar. Tiene que ser mi divisa, es el honor, pues soy el guardia nacional. Pues soy el guardia nacional. Pues soy el guardia nacional. Pues soy el guardia nacional.